Mis queridos amigos y amigas, cuánto gusto es saludarles y darles la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. Seguimos unidos al programa de Reavivados por su Palabra y hemos avanzado bastante. Estamos ya en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Gracias por los mensajes que envían, por las oraciones. Y sigamos unidos no solo en el estudio de la Biblia, sino también en las oraciones. Recuerda que esta es una disciplina. Todo cristiano debe estudiar la Biblia y hacerlo cada día. Vayamos entonces al texto en 1 de Pedro capítulo 3, donde nos habla lo siguiente. Dice la palabra: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En estos primeros versículos, Pedro dedica su atención al adorno que debe llevar la mujer, el adorno apropiado. Y también nos habla de la importancia de la sujeción de la esposa al esposo. Las mujeres del primer siglo que se convertían al camino, que se convertían o se convirtieron al evangelio, hacían preguntas a los líderes como: ¿será que debo seguir casada? ¿O mejor me separo porque ahora he entendido la importancia de la salvación? Y recuerda que la salvación es prioridad. Lo que debe estar en primer lugar es Dios. Y ellas, entendiendo esto, entonces comenzaron a preguntar: ¿debo dejar a mi esposo? Porque ahora él no me apoya. Él no está de acuerdo con que yo siga. Él no está en el camino. Él no ha aceptado el evangelio. Y esto sucedió en aquel siglo y también en este tiempo puede y ha pasado cuando uno de los cónyuges decide entregar su vida a Cristo, cuando un cónyuge decide seguir el camino de la verdad y de la vida, se decide seguir el camino del evangelio, pero su pareja no. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué debe hacer la esposa? En particular aquí se habla de la esposa. Pues aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, las aconseja y les dice que se mantengan sujetas a sus esposos. El consejo fue que se mantuvieran sujetas, y esto no estaba queriendo decirles que ellas debían o eran inferiores a su marido. No, porque en la palabra de Dios el hombre y la mujer están en igualdad de condiciones, pero en función, Dios ha otorgado al hombre la responsabilidad de ser la cabeza del hogar, la cabeza de la familia. Y aquí lo que estaba dando como consejo el apóstol era que la mujer, por seguir a Cristo, no se separe de su esposo, sino que siga sujeta a él, comprometida con él. Porque, amigas y amigos, sumisión en el matrimonio sigue los mismos principios que la sumisión en otros aspectos. Es lo mismo o en los mismos términos que debemos someternos a las autoridades civiles, a los gobiernos. El alumno debe someterse a la autoridad del profesor. Y así en muchos contextos, teniendo en cuenta que este sometimiento debe estar bajo el límite de que no vaya a infringir los principios de Dios por estar obedeciendo al gobierno o al profesor o al amigo o al cónyuge. Someterse siempre y cuando no vaya en contravía con los principios de Dios. Ahora, también aquí se nos habla del atavío, del vestido, del adorno apropiado. Y él dice aquí: no se adornen. En otras palabras dice: no se adornen externamente con peinados ostentosos, joyas, perlas preciosas y vestimentas demasiado costosas y lujosas que hagan resaltar más una posición e introduzca distinciones sociales en la iglesia.
En eso estaba aconsejando aquí el apóstol, haciendo énfasis que lo más importante es el atavío interno. No destaca que la mujer viva desordenadamente, no, la mujer se debe arreglar bien, se debe poner bonita, pero no significa que para hacerlo deba buscar arreglarse con peinados ostentosos, joyas preciosas y perlas y de repente de manera extravagante buscando resaltar y atraer las miradas solamente hacia ellas. Porque finalmente lo que aquí el apóstol quiere decir que lo importante no es lo que vistes, sino lo que eres. Y de eso nos habla la palabra en muchos apartes. Ahora, miremos el versículo 6 y 7. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjate que aquí el apóstol también aclara que el hombre, el esposo, el marido debe dar honor. Y eso, para dar honor hay que ser humilde, el esposo ser humilde con su esposa y tenerla en cuenta como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, estamos en igualdad de condiciones. El hombre es heredero, la mujer es heredera, somos coherederos del reino de Dios. Somos coherederos de la gracia de la vida en Cristo Jesús, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando el esposo y la esposa tienen conciencia de que ambos son coherederos de la misma gracia, de la misma bendición de Dios, del mismo nivel de importancia como criaturas divinas, entonces hay unidad, hay comprensión y las oraciones, de la esposa y las oraciones del esposo serán escuchadas. Pero cuando hay división, cuando hay guerra entre la pareja, esas oraciones no serán escuchadas. El esposo sabio y piadoso entiende a su esposa, se esmera en conocerla y comprenderla para demostrarle su amor de manera efectiva. Sigue el versículo 8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mira, no puede estar más claro aquí. ¿Cómo aconseja a las parejas el Señor en su palabra? Que entre las parejas, los esposos, sean compasivos. Un mismo sentir, una unidad total, amándose fraternalmente. Misericordia entre ellos, amigables, deben ser amigables, amigos. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. Con las relaciones de pareja, ¿cuántas veces un cónyuge toma venganza y dice, como me hizo esto, yo también se lo hago? Qué triste. Aquí dice el Señor, cuando respondemos con bendición, se acaba el pleito, se acaba el problema, la unidad se garantiza, se conquista y se sigue adelante con felicidad. Porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas y sean respondidas? Tenemos que seguir el consejo, seguir el bien y no el mal, para garantizar la respuesta, la bendición de Dios. Y seguimos el versículo 17, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Jesús padeció, mira cómo dice, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. 19, seguimos, y en el 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé. Cristo habló por su espíritu
a través del Espíritu Santo, predicó en los días de Noé. Recuerda que Jesús es eterno. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando Noé predicaba, ahí estaba Jesús a través del Espíritu Santo, hablándole a la gente para que se arrepintieran, para que se unieran a Noé, reconocieran a Dios y se salvaran en el arca. Pero no fue así. Pero sí, Cristo proclamó el mensaje de salvación a través de Noé en ese tiempo. Y así termina el 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes, a Cristo Jesús. Y por eso tú y yo, en este día, qué bueno que oremos. Y escribe aquí debajo del video tu oración, tu comentario, diciendo: Señor, gracias porque tú eres el Rey de Reyes y yo estoy seguro que tienes el dominio y el poder, y ante mi necesidad tienes todo el poder de solucionarla. Tú eres poderoso, tú eres el que tiene el comando de los ángeles, de las huestes angelicales. Y no olvidemos los consejos, amigos y amigas, acerca de la convivencia sana, unida entre parejas, entre familias, la sumisión de la esposa y del esposo el uno al otro para vivir en amor, en unidad, en compañerismo, en felicidad. Que Dios te bendiga. Recuerda que seguimos atentos, estudiando cada día un capítulo de la palabra de Dios. Bendiciones, muchas bendiciones en el día de hoy.